La comisión mixta conformada por diputados y senadores encargada de analizar la ley de identidad de género aprobó una indicación que permite el cambio registral de sexo en menores de 14 años. Analizamos entonces en qué trámite va esta ley y qué podría pasar tanto en la sala de la Cámara como del Senado en Cámara Acción. Conversamos de este tema con la diputada Natalia Castillo, integrante de la comisión mixta que revisa la ley de identidad de género. Diputada, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Diputada, ¿es un avance dentro de lo que ha sido la discusión que se haya aprobado esta indicación que permite el cambio registral en menores de 14 años? Bueno, sin duda, una de las cosas buenas que estaba pasando en la comisión es poder lograr que sucedan cosas que antes no sucedían. Y una de esas es el reconocimiento ya legal mediante la incorporación de los menores de 14 años a la ley de identidad de género para que ellos también puedan tener el derecho a acceder a este cambio de sexo registral y tener el debido reconocimiento de su propia identidad. Diputada, esta indicación que se presentó dentro de la oposición al interior de la comisión necesita de la autorización de los tutores legales del niño para poder hacer este cambio. Claro, de acuerdo a la indicación que presentamos nosotros hoy ya definimos los titulares del derecho y el órgano competente que serían los tribunales de justicia. Nos falta todavía afinar algunas normas de procedimiento, pero todas las indicaciones que están puestas en el sentido de incorporar a los menores de edad incluyen la representación de los padres para que accionen ante el tribunal y puedan definitivamente solicitar el cambio de identidad de género. Ahora, el cambio del sexo registral, de acuerdo a su identidad de género. Ahora, esa es una representación, en ningún caso viene a suplantar la voluntad de los niños. O sea, no es que los padres puedan, de acuerdo a sus propias convicciones, porque la identidad es un proceso de vivencia que es interna y que en este caso se está reconociendo a menores y que a través de sus padres puedan accionar ante un tribunal de familia. Diputada, esta indicación, ¿cómo se relaciona con la otra indicación aprobada que fue presentada por el gobierno y que permite el cambio registral, pero a partir de los 14 años? ¿Cómo van a convivir esas dos indicaciones cuando después se discutan en la sala de la Cámara? Bueno, el gobierno nos presentó una propuesta, la de 14 a 18, nosotros como comisión valoramos esa iniciativa del gobierno a incorporar a los menores de 18 y mayores de 14, pero entendemos que los menores de 14 años es un poco más controversial dentro de la derecha. Dentro de la oposición hay un consenso en que sean incorporados. Sin embargo, dentro de la derecha hay algunos sectores de la democracia cristiana, puede ser más controversial y por lo tanto, para no poner en riesgo todo lo otro que regula la ley, es que estamos pidiendo que sea esta votación de los menores de 14 sea de manera separada ante ambas cámaras y así lo que no podemos permitirnos es que se restrinja a la Cámara el derecho soberano a pronunciarse sobre esta materia de ley. Se necesitan 4/7 para la aprobación de esta reforma. Es por eso que se votan estas otras indicaciones, si no resulta la una, pues que resulte la otra. Ambas votaciones corresponden de 4/7, porque en el caso de los menores de edad, al incorporar atribuciones a los tribunales de familia, también tienen el más alto quórum, que es el de los 4/7. O sea, ambas votaciones, tanto el paquete completo, digamos, más esta votación separada, tienen el quórum alto de los 4/7. Diputada, ¿qué le parece a usted que esta indicación haya sido aprobada por mayoría en la votación, precisamente en el día en que la Organización Mundial de la Salud anunció la despatologización de la transexualidad, es decir, que ya no sea considerada como una enfermedad, como una patología? Sí, eso fue muy coincidente, pero también da muestra de que Chile se está intentando poner al día en lo que es la legislación internacional, en el reconocimiento de los derechos humanos y en también dejar de tratar a las personas que son diferentes como enfermas, como si tuvieran alguna patología distinta que debe ser tratada mediante métodos de medicina tradicional. Y eso no es así, está cambiando la visión de la sociedad y creo que es muy saludable también que la legislación se ponga al día en esa materia. Diputada, ¿todavía queda trámite pendiente en la comisión mixta para que sea revisado en la sala? Queda trámite, nos queda yo creo que una sesión más, a lo máximo 2. Sin embargo, ya lo más controversial ya fue resuelto y debería tener la ley un pronto despacho a ambas cámaras para ser votada. Diputada, en cuanto a lo que está ocurriendo actualmente con las familias que tienen esta problemática, que no la han podido solucionar y que esperan en esta iniciativa que sus niños, jóvenes y adolescentes puedan tener su propia identidad de género,
¿Hay esperanza? ¿Se está avanzando ya en la materia? Sí, sin duda, sin duda. Hay harta esperanza. Nosotros hemos recibido a muchas organizaciones de familia que trabajan con niños, que trabajan con adultos, y la verdad es que hay mucha esperanza en las organizaciones. Yo personalmente llegué al convencimiento de que es importante y es necesario reconocer a los menores de edad en su derecho a la identidad y permitirles este cambio de sexo registral ante el órgano competente. Finalmente, diputada, desde sectores de Chile Vamos se está hablando ya de la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece a usted? Bueno, desde Chile Vamos, particularmente desde un sector de la UDI, esto se viene anunciando hace harto tiempo y la verdad es que es parte de su práctica habitual. Operar con el Tribunal Constitucional. Lo han hecho en aborto, lo han hecho en educación, lo van a hacer en ley de identidad de género, probablemente después lo van a hacer a propósito de la adopción homoparental, y es la reacción natural a cuando las personas más conservadoras se empiezan a sentir un poco más excluidas, entre comillas, de la sociedad al avanzar en el reconocimiento de los derechos. Es una reacción que la verdad es que no me sorprende y que me parece poco también responsable adelantar vicios de constitucionalidad cuando una ley aún no está aprobada. Muy bien, pues, diputada Natalia Castillo, le agradecemos por conversar con nosotros. Muchas gracias. Conversamos de este tema con el diputado Jaime Belolio, integrante de la comisión mixta que revisa la ley de identidad de género. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Un gusto, pues. Diputado, ¿cómo se puede entender que al interior de la comisión se hayan votado y aprobado dos indicaciones que tienen que ver con la ley de identidad de género? Uno que permite el cambio registral sobre los 14 años y otra que permite el cambio registral en los menores de 14 años. Mira, esto tiene que ver como con una cuestión de procedimientos, pero también con la diversidad de opiniones que exista dentro de la comisión mixta. Hay que recordar un poquito de historia, que es que cuando sale el proyecto de la Cámara de Diputados, viene con una indicación o con una propuesta que incorpora a todos los menores de edad en un procedimiento judicial, pero eso es rechazado. Entonces se va a una comisión mixta porque el Senado decide rechazar todo el proyecto de la Cámara de Diputados, incluyendo esta parte que no ha obtenido el quórum necesario. Entonces se hace una mixta un poco rara, porque en general las mixtas son cuando hay 1, 2, 3 proyectos que fallaron, o sea, 1, 2, 3 artículos, perdón, que fallaron, entonces se discute sobre eso, hay un marco más acotado. Pero acá era discutir sobre el proyecto completo, toda vez que el Senado rechazó todos los cambios de la Cámara, y los cambios de la Cámara eran prácticamente todos en base a lo que había hecho el Senado. Entonces, en eso es que se empezó a discutir sobre los procedimientos, sobre cuál era el orden en que iban a estar las distintas, el proyecto final, y se tomó como base bastante de lo que estaba en la Cámara de Diputados. ¿Por qué te digo esto? Porque el artículo 1, 2, 3 son muy similares a los que venían de la Cámara de Diputados y son relevantes para ver cuál es el derecho que tienen las personas a su rectificación de nombre y sexo registral. Y entonces ahí viene la primera discusión que se zanja, que es para los mayores de 18 años, en un procedimiento simplificado en el registro civil. Y hay dos posiciones. Podríamos decir, diputado, antes de seguir avanzando, que ese tema ya está checo. O sea, para Exactamente. mayores de 18 años esto está listo. Eso ya está listo y fue aprobado de manera unánime por todos los miembros de la comisión mixta. Y luego yo te diría que con respecto a incorporar a menores de edad hay tres posiciones. Está la posición que no quiere incorporar de ninguna manera a los menores de edad. Está la senadora Van Rieselberghe, está el diputado Diego Chalper, que han votado de manera persistente en contra de incorporar a cualquier menor de edad dentro de la ley. Luego están aquellos que quieren incorporar a todos los menores de edad, que ayer propusieron una indicación que aprobaron, y me quedé yo, en este caso solo, con la indicación del Ejecutivo, que implicaba aprobar para mayores de 14 años, pero no para menores de 14 años, y que allí hubiese un acompañamiento de esos niños trans. Entonces, ¿por qué se pudo hacer esto? Yo consulté primero si es que era posible votar separado. Las comisiones mixtas se votan en paquete. En este caso hay dos normas distintas. Hay normas de quórum simple, es decir, que se requiere solo la mayoría simple de la Cámara de Diputados, y otras que, como afectan temas de tribunales, requiere 4/7. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que es una mayoría más alta. Entonces, la pregunta es, si vamos a incorporar a los menores de edad, que es a través de un procedimiento judicial, ¿se puede separar la votación, mayores de 14 y menores de 14? Y la respuesta fue sí, se puede. Dado eso, entonces, que se votaron ambas cosas por separado. Entonces van a ser artículos distintos. Entonces, cuando llegue a la sala, lo que va a ocurrir es que se va a votar las normas de quórum simple, donde se incluyen los mayores de 18. Luego se van a votar las de quórum mayores de 14 y menores de 14. ¿Qué es lo que yo creo que va a pasar? Que la de menores de 14 no va a aprobarse. No hubo los votos en el Senado para aprobar ni siquiera a mayores de 14. Y en la Cámara de Diputados tampoco los hubo. Entonces, yo entiendo que hay algunos que quieran insistir en esto, me parece bien, pero yo opté también por una línea de decir, mire, yo quiero que salga la ley.
Yo soy partidario de que tengamos una ley cuanto antes que incorpore a los adolescentes. Es importante esa edad. Peleé adentro de mi propio sector para que varios se convencieran de que era necesario incorporar a los mayores de 14, pero si me pedían incorporar a todos los menores de edad, lamentablemente no estaban los votos dentro de Chile Vamos para poder conseguir. ¿Hubiese estado de acuerdo, si hubiesen estado los votos, en incluir a los menores de 14 años dentro del cambio registral? Mira, me pasan dos cosas. Primero es que hay una cuestión como de realismo político, pero en segundo lugar también escuchamos a varios especialistas sobre cuál era la mejor edad. Y el presidente de la Sociedad de Endocrinos fue súper claro en decir que a él le parecía razonable partir a los 14 años. Ahora, hay varias otras consideraciones cuando uno ve a madres o padres que tienen niños trans y uno dice, bueno, ¿qué pasaría si fuera a los 12? Yo la verdad es que no tengo ningún problema con que fuera a los 12 años, que es antes de que se inicie la pubertad como tal, ¿no? Entonces que se pueden hacer unas terapias de bloqueo y otro, para que fuera como completa la transición en materia del adolescente. Pero la verdad es que hacerlo desde más temprana edad, en algunos países está simplemente prohibido, y en el caso de Chile lo que uno quiere hacer es que haya un acompañamiento hacia las familias y hacia ese niño o esa niña trans, de manera que luego no le signifique ningún problema. ¿Y ese acompañamiento de parte de quién sería, diputado? Bueno, puede ser a través de la sociedad civil, pero también es por parte del Estado. Aquí lo que se entrega es por parte del Ministerio de Desarrollo Social la atribución, y por eso que el gobierno fue quien se hizo cargo de esta parte, de entregar un acompañamiento especial a las familias y a los niños o niñas trans. Es importante hacerlo porque lamentablemente lo que uno ve es que los niños trans, cuando ya llegan a la adolescencia, algunos de ellos desarrollan algunos trastornos, por ejemplo, depresiones muy profundas, inclusive que pueden llegar hasta infligirse daño a ellos mismos o suicidarse. Entonces, hay bastante evidencia que muestra que si ellos pueden escoger su nombre en la adolescencia, se reducen ese daño potencial, tanto de la depresión como del autoinfligirse daño. Entonces son cosas importantes que tenemos que avanzar. Diputado, volviendo al tema del realismo político y considerando de que lo más probable entonces es que la norma sea aprobada con mayores de 14 años para poder hacer el cambio registral. ¿Cuál sería ahí el procedimiento para los papás que nos están escuchando y que tienen ese tipo de problema? ¿Basta solo con que los papás digan, saben que yo estoy de acuerdo con esto, o tiene que haber un procedimiento judicial de por medio? No, tiene que hacer su procedimiento judicial. Esto no es algo que hayamos inventado nosotros, sino que aquellas cosas que tienen que ver con menores de edad tienen que ser a través de un tribunal de familia. Entonces, ¿quién es el que pondera, digamos, las situaciones? Es el juez. Ahora, el juez no puede exigir cualquier cosa. O sea, las reglas van a estar puestas en la ley, todavía no lo hemos votado, pero algunas de ellas dicen, por ejemplo, un acompañamiento de 2 años. Yo soy partidario que si existen ambos padres y ambos están de acuerdo, que ese procedimiento sea mucho más simplificado todavía. La mayor parte de los casos es que hay o un padre o una madre, en general una madre. Entonces uno no puede pedirle que sean ambos padres quienes estén de acuerdo, porque obviamente si no está presente o no tiene la custodia, lo que a uno le importa es quién tenga la custodia de ese adolescente. A esta altura ya no es niño, es de este adolescente. Entonces es un procedimiento bien simplificado a través de un juez de familia que determina y hace el cambio de nombre y sexo registral, y que puede ser además modificado luego que cumpla los 18 años hasta por 2 veces. Ese fue un cambio que también incluimos dentro de la comisión mixta. Antes se permitía que si alguien cambiaba su sexo registral siendo menor de edad, podía hacerlo una sola vez. Ahora puede hacerlo 2 veces, y una persona mayor de 18 que cambia su sexo registral también puede volver a cambiarlo en caso que así lo quisiera. En caso que haya un arrepentimiento. Puede ser, digamos, y por lo mismo es que no había ningún problema, digamos, en que fuesen más veces en vez de solamente una. La verdad es que es muy persistente cuando hay casos de niños trans. La probabilidad de que ellos, entre comillas, se arrepientan es bajísima. Que justo lo contrario de lo que dicen algunos, que dicen, no, mire, hay estudios que muestran que el 90% como que se arrepiente. No es cierto. Es al contrario. Cuando hay rasgos de niños trans, desde que son pequeños, y hay una cuestión que para mí fue súper clarificadora de escuchar a la familia. Ellos te dicen, el niño te dice, no es que yo quiero ser niña, te dice yo soy niña. Y eso hace toda la diferencia, porque no es que se sienta atraído por la niña, no, te dice yo soy niña. Y ese es el tránsito que es más difícil, por supuesto, de aceptar para la propia familia, no para el niño o la niña, ya lo tienen como medio aceptado. Entonces esto lo que hace es facilitarle ese procedimiento, ese acompañamiento, para que luego en la adolescencia pueda escoger su nombre y su sexo registral. Diputado Belolio, muchas gracias por conversar con nosotros y estaremos atentos al trámite de la comisión y después el trabajo en la sala. Vale, muchas gracias. Gracias.
Conversamos de este tema con el diputado Matías Walker, integrante de la comisión mixta que revisa la ley de identidad de género. Diputado, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a usted, Gabriela. Diputado, ¿qué significa para usted que precisamente en los días en que la Organización Mundial de la Salud dictaminó que ya no es una patología la transexualidad, sino que es una decisión más bien de la persona que tiene que ver con eso? Se haya aprobado en la comisión esta indicación que permite el cambio registral en los menores de 14 años. Bueno, efectivamente, Gabriela, fue una feliz coincidencia, porque nosotros habíamos aprobado ya, en el marco de la Ley de Identidad de Género, en la comisión mixta, el principio de la no patologización de las personas trans, es decir, que no se las trate como enfermas. Probablemente la gente que está viendo el canal de la Cámara vio la película Una mujer fantástica, ganadora del Oscar, y una de las cosas notables que muestra la película es cómo las personas trans son estigmatizadas, discriminadas y tratadas como enfermas. Y eso es algo que en la ley nosotros nos preocupamos de excluir al establecer el principio de la no patologización, y eso es absolutamente consistente con lo que establece la Organización Mundial de la Salud al señalar que no es una patología, no es un trastorno mental la transexualidad, sino que es algo natural, es una condición que tienen muchas personas que se sienten con un género absolutamente distinto, tienen rasgos fisiológicos también que los llevan a sentirse de esa manera, y esto tiene que tener un reconocimiento en la ley porque tiene que ver con la dignidad de esas personas. Y es por eso que resulta importante de que este cambio registral incluya a los niños, precisamente por lo que estamos conversando, por este reconocimiento a las personas trans, este término de fin de que se considera una patología. Es absolutamente necesario. El gobierno, y yo lo valoro, ya había introducido una indicación para establecer este derecho también para los mayores de 14 años y menores de 18 años. Nosotros presentamos una indicación con la diputada Castillo, con el senador Latorre, con la senadora Muñoz, que también le reconoce ese derecho a los menores de 14 años, con la particularidad que quienes tienen la titularidad de la acción para pedir el cambio de sexo registral o cambio de nombre, porque esto es muy importante, no estamos hablando de tratamiento hormonal ni de tratamiento quirúrgico. Estamos hablando de un mero cambio de nombre, por eso se llama sexo registral. Y que este derecho lo puedan pedir los padres de los niños trans. Hay muchos padres y madres que fueron a la comisión mixta y nos dijeron que sus hijos no podían esperar hasta los 14 años para poder tener este reconocimiento. Y ahí, diputado, estamos hablando de padres, de madres, de familias que tienen la certeza absoluta de que sus hijos desde muy pequeñitos manifestaron ya que su sexo no correspondía con sus características físicas. Y esos padres efectivamente nos han llamado la atención sobre la necesidad de que sus hijos puedan ser llamados como se sienten, en el colegio, en las clínicas, en los hospitales. Recuerdo una mamá que nos dijo que llamaban a su hija con un nombre de hombre por los parlantes de un aeropuerto y cómo eso afectaba su dignidad. Lo mismo pasa cuando van a una consulta médica. Por eso nosotros además establecemos en la ley todo un programa de acompañamiento. Fue una iniciativa de la senadora Carolina Goich con el objeto de acompañar a los niños trans en esta evolución que requiere obviamente acompañamiento de psicólogos, de orientadores familiares, de educadores y también un acompañamiento a la familia para que puedan llevar a cabo este proceso que no es fácil para ninguna familia, pero tiene que haber acompañamiento y tiene que haber una respuesta en la ley. También para los niños, porque como nos decía la mamá de una niña trans, que es jueza de familia precisamente, decía, yo espero que mi hija sobreviva a los 14 años, cuando nosotros planteábamos que se iba a reconocer este derecho desde los 14 años. Y por eso incluimos esta indicación para reconocer ese derecho a través de los padres, con el consentimiento de los padres. La acción la ejercen los padres
también a los niños menores de 14 años que tienen esta condición distinta. Diputado, ¿cómo ve usted lo que puede ocurrir en la sala de la Cámara? Sabemos que esta es una indicación que necesita una mayoría muy importante, por lo menos los 4/7, en cuanto a la posibilidad de que los menores tengan la posibilidad de hacer el cambio registral. ¿O se presenta también, por si no resulta una indicación, pues bien que resulte la otra? Se van a presentar las dos indicaciones, tanto a la sala del Senado, que es la Cámara de Origen, y si pasa, esperamos que así sea, a nuestra Cámara de Diputados. La indicación del gobierno que reconoce este derecho desde los 14 años y también la indicación que presentamos nosotros que reconoce este derecho también a los menores de 14 años. Esperamos tener los 4/7 de los votos en ambas cámaras. Sabemos que no es fácil, hay mucha desconfianza, hay mucha oposición a esta idea, en muchos casos, Gabriela, por desconocimiento. Y yo quiero hacer un llamado a todos los diputados que tienen dudas a conversar con los padres y madres de niños trans, que vean lo difícil que ha sido para esta familia enfrentar esta evolución de sus hijos. Para ninguna familia es fácil, pero cómo han sido esos mismos padres y madres los que piden que sus hijos tengan este reconocimiento en la ley, de ser llamados por el nombre y por el sexo de cómo se sienten. Diputado Matías Walker, muchas gracias por conversar de este tema con nosotros. Muchas gracias, Gabriela. Ya lo veíamos, una ley que se sigue discutiendo al interior de la comisión mixta conformada por diputados y senadores. Queda trabajo todavía para analizar esta normativa y que será revisada, por supuesto, también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Esto fue Cámara Acción.